¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a una conferencia más de este ciclo que hemos organizado para celebrar el 60 aniversario de nuestra Facultad de Ciencias Marinas. En esta ocasión tenemos como ponente al doctor Arnoldo Valle Levinson. Me voy a permitir leer una breve semblanza. El doctor Valle Levinson es oceanólogo de formación, estudió aquí en la Facultad de Ciencias Marinas, fue integrante de la generación número 20 y estudió su maestría y doctorado en el Marine Environmental Sciences en Stony Brook, Nueva York, en los Estados Unidos. Su trabajo se ocupa principalmente del estudio de la hidrodinámica costera y estuarina. Combina enfoques observacionales, numéricos y teóricos para comprender los procesos físicos desde la plataforma continental hasta los ríos. Durante su trayectoria ha graduado 21 estudiantes de doctorado y tiene más de 200 publicaciones revisadas por pares. Actualmente es profesor del Departamento de Ingeniería Civil y Costera de la Universidad de Florida y a partir de enero del próximo año trabajará durante 2 años como director del programa de Oceanografía Física en la United States National Science Foundation. Como dato curioso, un fiordo chileno ha recibido su nombre en su honor, el Estero Arnoldo. Sin más preámbulo, le cedemos la palabra al doctor Arnoldo Valle Levinson para que nos hable de la conexión multidisciplinaria entre el Sol, la Luna, el mar y el niño. Adelante, Arnoldo. Muchas gracias, buenas tardes. Muy bien, bueno, como les decía, agradezco la oportunidad de estar aquí con ustedes en la celebración 60 de la Facultad de Ciencias del Mar. Así que vayan 60 felicitaciones a la facultad. Y pasemos al tema entonces que es la conexión entre el sol, la luna, el mar y el niño. Son los 3 regalos que se le dan a el niño. Y el mensaje principal de esta presentación, de este trabajo, es que además de que el niño, como sea considerado, que es producido por las variaciones internas del sistema océano-atmósfera, aparte de eso, el mensaje que les traigo es que pudiera haber un forzamiento astronómico en la oscilación del niño. Ese es el mensaje principal que les traigo. ¿Sí me escuchan bien? ¿Se me escucha o hay problema? Sí, se escucha muy bien, doctor. Ok. Muy bien, entonces, en la época de los 80, cuando estuve en la Facultad de Ciencias Marinas, las clases de meteorología con René Pinet y de dinámica del océano con Héctor Vélez, aprendimos sobre el niño. En ese entonces estaba muy fresco el evento reciente del niño que fue en el 83, un evento fuerte, pero no se conocía demasiado sobre el niño. Ahora sabemos, gracias a muchos estudios en el Pacífico tropical, cómo funciona el niño. Y aquí está en una animación como en condiciones normales tenemos los vientos alisios que soplan de un centro de presión alta a un centro de presión baja. Cuando esos vientos alisios se relajan, entonces las aguas cálidas que se acumulan en el Pacífico tropical occidental migran hacia el este e invaden la costa oriental de todo el Pacífico prácticamente, del Pacífico oriental, lo que genera el niño, ¿no? Aguas más cálidas, niveles del agua más elevados, más lluvia en el Pacífico tropical oriental, o sea, en Perú, en Chile, y la celda de Walker, que es la que genera las condiciones normales, se modifica por las condiciones del niño. Y el punto principal es que tienen aguas anómalamente cálidas en el Pacífico tropical. Esto se puede ver también en esta nación que sigue. En la parte de abajo tenemos condiciones del niño. En particular se ilustra la condición del niño
de principios del 98 durante todo el año 98 y en la parte superior, en el recuadro superior, son condiciones de la Niña, que es lo opuesto, condiciones anómalamente frías en el Pacífico tropical. Y nótese que hubo un evento de la Niña más o menos fuerte del 88, en el año 88, o sea, más o menos con 10 años de separación, la Niña, 88, el niño en el 98. A partir de los años en los que estuvimos en la Escuela Superior de Ciencias Marinas hasta ahora, pues, se conoce mucho más del niño. Y ahora tenemos un índice que nos ilustra las variaciones del niño y la niña, como se ve en esta gráfica. En el eje horizontal tenemos 140 años, desde 1870 hasta 2020. Son 150 años de registro del niño. Y los valores negativos aquí son eventos de la niña. Los valores positivos son el niño. Entonces podemos ver la variabilidad del niño, oscilaciones del sur, en estos 150 años. En particular, con respecto a la diapositiva que vimos anteriormente, tenemos un evento grande del niño aquí a finales de los 90, en el 98 en particular, y la niña que vimos a finales de los 80, en el 80. Hola, ¿se me escucha? Sí, ya se escucha, doctor Valle. No sé Se si cortó, se ¿cierto? o se cortó, ¿verdad? Ok, muy bien. Bueno, pero ya estamos de regreso, entonces, y Ok. se ve la pantalla donde me quedé, ¿cierto? No, va a tener que de nuevo compartir la pantalla. Oh. En estos momentos, ¿qué es lo que están viendo? Aún no se ve el compartir la pantalla. Se Y ya voy. ve la lista de los que estamos en línea. Ahí ya está perfecto, ya puede comenzar. Muy bien, entonces nos quedamos aquí en esta serie de tiempo del índice del niño, y les decía que esta variabilidad se le atribuye a la variabilidad interna del sistema océano-atmósfera, que no hay efectos fuera de la Tierra, ¿no?, sobre este niño. Y lo que voy a argumentar este día es que esta variabilidad puede ser también debida a efectos astronómicos, ¿no?, a efectos astronómicos. Antes de meterme con la niña, voy a decir, con el niño y la niña, voy a mostrarles cómo se relaciona el niño con cambios del nivel del mar. Y para eso vamos a usar datos de altimetría satelital en el Golfo de California, como lo ven aquí en esta figura. Vamos a tomar estaciones del Alto Golfo de California hacia la boca y vamos a construir un diagrama de fase. Estos son datos de altura del nivel del mar, de anomalía del nivel del mar, o sea que no tiene la marea. En el eje vertical ven distancia a partir del Alto Golfo de California, son un poco más de 1000 kilómetros. Y en el eje horizontal es tiempo en años, que es 1994 hasta el 2017. Como pueden ver, son 20, ¿cuántos años? 23 años de datos en el eje horizontal. Y bueno, lo que pueden ver es que los rojos son anomalías altas del nivel del mar y los azules son anomalías bajas. Si lo relacionamos eso con el niño, que bueno, aquí ven el índice del niño, y en el índice se muestra la ventana de tiempo que estamos viendo con los datos de altimetría satelital. Y lo que se alcanza a ver es que en el 98 pueden ver aquí que hubo un niño grande, igual en el 2016, 2015-16, son los dos niños más grandes. En el índice
Enzo, que el nivel del mar de altimetría satelital nos lo muestra también, ¿no? En las partes rojas, las bandas rojas, en todo el Golfo de California se vio una anomalía elevada del nivel del mar. En el 2010, que se ve aquí en el índice del Niño, 2010 hubo un aumento del nivel del mar, no tan grande como los otros, porque el Niño fue más leve. Y luego la Niña, a finales de los 90, principios de los 2000, que es la parte azul que ven aquí en el diagrama de fase, y luego los otros eventos después del 2010 y antes del 2010, que son los eventos que ven aquí en azul. Entonces, una importancia clave del Niño, al menos en la costa pacífica, es que nos indica periodos de nivel del mar elevado, periodos de erosión costera en aumento. Entonces, hay esa relación entre el Niño y el nivel del mar. Pero para entender la variabilidad del índice del Niño, tenemos entonces que irnos más allá y ver lo que se ha estudiado en la dendrocronología, que es el estudio de los anillos de árboles, que es lo que ven aquí en un artículo del 2009 de Yasuda, en el que reconstruyó la señal de la oscilación del Pacífico, la oscilación decadal del Pacífico. En realidad usó el índice de otros autores y identificó a partir de segregar esa señal en función de frecuencia, identificó un periodo de 18.6 años, que es el periodo, un periodo lunar, que es el periodo nodal lunar. Entonces, al él segregar esta señal del Pacífico, de la oscilación decadal del Pacífico en función de frecuencia, como lo ven aquí, el eje horizontal es frecuencia y el eje vertical es la variabilidad de la señal o espectro de potencia de la señal, lo que se ve es que hay un pico o hay energía elevada en un periodo de 18.6 años, que es, a eso se le llama el periodo nodal de la órbita lunar. Que esto lo identificó al ver esta descomposición de la señal. Cualquier señal que sobrepasa esta línea que ven aquí, que es el nivel de significancia, cualquier señal que sobrepasa ese nivel tiene confiabilidad estadística, ¿no? Entonces, Yasuda encontró que en esta señal de casi 300 años, de esta señal dendrocronológica de casi 300 años, muestra un periodo de 18.6 años. Asimismo, vio otro registro analizado por otro autor del mismo índice de la oscilación decadal del Pacífico y una vez más vio que las señales que exceden esta línea que ven ustedes aquí, la señal que excede esa línea tiene una variabilidad estadísticamente significativa y coincide también con los 18.6 años. Esto fue a partir de un registro de también poco más de 300 años. Entonces, lo que sugirió Yasuda es que la oscilación decadal del Pacífico, a partir de anillos de árboles, casi 300 años, en la parte occidental de Norteamérica, tiene una periodicidad que es estadísticamente significativa en los 18.6 años. ¿Este periodo de dónde viene? Y ya me estoy viendo un poco más del tema. Recuerden que lo que estamos tratando de hacer aquí es tratar de explicar esa variabilidad del Niño. Para explicar esa variabilidad del índice del Niño, voy a tener que usar una serie de argumentos y de conceptos que me sacan un poco del tema de pero ya nos salimos aquí a la dendrocronología para ver que esa señal del Pacífico, decadal del Pacífico, tiene un periodo de 18.6 años. Y ahí surge la pregunta de dónde viene esa señal de 18.6 años. Entonces, para eso hay que irnos a la astronomía ahora. De la dendrocronología pasamos a la astronomía. Y esta animación hermosa nos muestra un satélite que sigue esa trayectoria roja. Ese satélite es la Luna, o puede ser la Luna, y que está girando con una inclinación con respecto a un plano
señalado aquí por las líneas radiales verdes, ese plano, que es el plano sobre el cual la Tierra gira alrededor del Sol, ese plano se llama la eclíptica, y el plano sobre el cual gira la Luna alrededor de la Tierra está inclinado en 5 grados. Ahora, vean que al principio la Luna empezó a girar, a dar sus ciclos de casi un mes, en esto, donde está la flecha roja. Pero conforme pasa el tiempo, la Luna empieza a cambiar su posición con respecto a su punto inicial y empieza a moverse hacia la izquierda en este sentido. Lo que pasa es que si lo vemos un poco, si lo vemos después, otra vez, con cada órbita de la Luna, el tiempo que tarda la Luna en regresar a este punto en la flecha roja se llama un mes sideral. Pero antes de llegar al punto de la flecha roja, la Luna cruza la eclíptica. Al cruzar la eclíptica, ese punto se llama punto nodal. Ese periodo es un poco más corto que el mes sideral. Entonces, lo que tenemos, al final de cuentas, es que el mes sideral tiene 27.3 días, como lo vamos a ver en un momento. El mes sideral, que es desde que empieza la Luna en la flecha roja hasta que vuelve a la misma altura de la flecha roja, dura 27.3 días. Un poco antes, la Luna cruza la eclíptica en un periodo de 27.2 días y ese se llama el mes dracónico. Entonces, como pueden ver, la Luna va girando alrededor de la eclíptica y completa un ciclo después de 18.6 años. De ahí es donde viene el periodo de 18.6 años y a eso se le llama la precesión de los nodos. ¿Por qué menciono el mes dracónico y el mes sideral? Porque la modulación de estos dos meses, o sea, la interferencia, o lo que es lo mismo, la diferencia en frecuencia de estos 2 meses, nos da ese periodo de 18.6 años. De ahí es donde viene la periodicidad que se identificó en los registros dendrocronológicos relacionados con la oscilación decadal del Pacífico. Ahora, otra órbita lunar, que también es otra precesión, está relacionada con la posición de la Luna con respecto a la Tierra. Cuando la Luna está más cerca de la Tierra en su órbita, se le llama el perigeo. Cuando está más lejos de la Tierra, se le llama el apogeo. Ahora, en esta animación, por favor, concéntrese nada más en las trayectorias rositas, de color rosita, que pudiera ser la Luna. Insisto, el punto más cercano a la Tierra es el perigeo, el más lejano es el apogeo. Esta línea rosita nos señala el punto de referencia en la Tierra con respecto al apogeo. Y esta línea, como pueden ver, de la Luna, va moviéndose hacia la izquierda también cada vez más. Esta línea rosita completa un ciclo completo en un periodo de 8.8 años. Esto se puede explicar de la siguiente manera con imágenes estáticas. Si aquí tenemos la Tierra y al principio la Luna en su perigeo coincide con una estrella, que le podemos llamar el punto vernal, cuando la Luna hace un ciclo, una órbita completa o un mes, regresa a ese punto vernal, en lo que le llamábamos el mes sideral. Ahora, a la línea que une el perigeo con el apogeo, le vamos a llamar la línea absidal. Entonces les decía, en su órbita la Luna vuelve al punto vernal en un mes sideral, que es 27.3 días, pero la Luna vuelve al punto de perigeo un poco más tarde, unas 5 horas después, y
se completa un periodo de 27.5 días, a eso se le llama el mes anomalístico. Entonces, al siguiente ciclo lunar, al siguiente mes, la luna en su perigeo está en esta posición, el siguiente perigeo de la luna está aquí, el siguiente perigeo así, y así la luna vuelve al punto vernal después de 8.8 años. A esto se le llama la precesión de ábsides o la precesión de perigeo, y es la modulación entre el mes sideral y el mes anomalístico. O sea, la diferencia en frecuencia de estos dos meses nos da un periodo de 8.8 años. Entonces, hasta ahora hemos recopilado dos periodicidades principales de la órbita lunar. Una es la precesión de los nodos y la otra es la precesión de ábsides. ¿Okay? Esto lo vamos a usar después para tratar de explicar el niño, la variabilidad del niño. Muy bien. Entonces, hay aún otra precesión, una tercera precesión, que tiene que ver también con la órbita lunar y con el punto del perigeo. Entonces, aquí tenemos otra vez, de una manera exagerada, demostrada el disco este azul, es la eclíptica, que es el plano sobre el cual la Tierra gira alrededor del Sol. Y la órbita lunar, que está exagerada porque es de 5 grados solamente con respecto a la eclíptica, está exagerada aquí para ilustrar el concepto. Esta es la órbita lunar. Los puntos azules representan los nodos cuando cruza la luna la eclíptica, el nodo ascendente y el nodo descendente. Y entonces, recuerden que el periodo entre un nodo ascendente y el siguiente nodo ascendente es el mes dracónico, que es de 27.2 días. Y lo que pasa es que si vemos que el perigeo coincide con el nodo ascendente, al siguiente ciclo lunar, el perigeo, como es el mes anomalístico es un poco más largo, el perigeo ya va a estar desfasado a partir con respecto al nodo ascendente. Y así, con cada ciclo lunar, el punto de perigeo va a aumentar en ángulo con respecto al nodo ascendente, y a esto se le llama el ángulo del perigeo. Recuerden que de perigeo a perigeo es el mes anomalístico y es de 27.5 días el mes. Entonces, la modulación entre estos dos meses nos da un periodo de 6 años que se le llama argumento de perigeo. Muy bien, este es el tercer movimiento de precesión lunar del que voy a hablar. Esos 3 periodos son los que quiero que recuerden, porque son los que vamos a investigar después. 18.6 años, que es el periodo de precesión nodal. 8.85 años, que es la precesión del perigeo. Y 6 años, que es el argumento del perigeo. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden que esto lo vamos a querer usar para explicar la variación de el niño. Pero antes de eso necesitamos ir otra vez a la dendrocronología y ver qué es lo que han encontrado con la señal del niño en anillos de árbol, que es lo que vemos aquí en este espectro, o sea, la descomposición a partir de una señal dendrocronológica que representa el niño. Vemos esta variabilidad en la señal y vemos variabilidad en periodos de 18.6 años, que es lo que veíamos de la precesión lunar, también de 8.8 años, de casi 6 años y de 4.26 años. Estos 4 picos, 18.6, 8.8, 5.7 y 4.26, se pueden atribuir a las precesiones lunares de las que ya les había hablado. Entonces, en este registro se propone que el niño tiene estas periodicidades. Aparte, se identifica esta periodicidad de 11 años y medio, que esta periodicidad de 11 años y medio corresponde a actividad solar, las manchas solares, que son más o menos regulares, y que en un momento más les explico qué es lo que hacen las manchas solares.
En otro registro, que es de la oscilación decadal del Pacífico en el siglo XX, se identifican también las precesiones lunares 18.6, 8.8 y 4.4, aparte del argumento del perigeo, y esta banda naranja, que es la banda de la actividad solar. Sí, por si no lo han oído, la actividad solar genera muchas perturbaciones en la atmósfera terrestre. Una de ellas es influye el campo magnético de la Tierra, y eso hace que las comunicaciones por radio sean defectuosas. Pero más importante para nuestro propósito aquí es que la actividad solar puede influir la presión atmosférica, los flujos de calor de la atmósfera, los vientos, y a su vez influir los flujos de calor en el océano, la influencia del viento en el océano. Entonces, esta actividad solar puede indirectamente causar la distribución de masa en el océano e influir los niveles del mar. Entonces, tenemos el siguiente forzamiento astronómico, ¿no? Las precesiones lunares y la actividad solar. Para ver sus efectos sobre el nivel del mar, voy a ver datos del nivel del mar en el Golfo de México. Recuerden, no hay que perder aquí nuestra mirada. Nuestra mirada es tratar de explicar lo que pasa con el niño. Y para llegar allá necesitamos primero ver qué pasa con el nivel del mar en diferentes lugares, ¿no? Entonces, si cogemos datos del nivel del mar en el Golfo de México, casi 100 años en estas estaciones, y construimos un diagrama de fase como el que les mostré para datos satelitales, lo que obtenemos es este diagrama. En el eje vertical tenemos distancia a partir de la frontera entre México y Estados Unidos, y yendo en el sentido de las manecillas del reloj hasta Cayo Hueso, Key West, esta es la distancia en el eje vertical, 2.500 kilómetros, y en el eje horizontal tenemos 100 años de datos del nivel del mar, a los que se les ha filtrado todas las variaciones menores a 1 año, y se les ha quitado la tendencia. Entonces, en este diagrama lo que quiero que noten son los periodos de rojo intenso, que lo que ven aquí ocurren a finales de los 40, principios de los 70 y recientemente. Pero con todos estos registros, nosotros podemos construir uno solo que representa a todos ellos. Entonces, podemos hacer un análisis que se llama análisis de funciones empíricas ortogonales, y tomar una señal que es representativa del nivel del mar en el Golfo de México, que es esta línea azul. Esta línea azul corresponde también al promedio de todas las series de tiempo que les mostré, a las 11 series de tiempo del Golfo de México. Si sacamos el promedio, uno obtiene prácticamente esta misma línea azul. Entonces, esta línea azul nos indica una vez más periodos de alto nivel a finales de los 40, principios de los 70 y recientemente. Esta señal le podemos llamar el índice de oscilación del Golfo de México para el nivel del mar, si además la filtramos a 5 años, que es esta línea roja. La línea roja nos muestra esos periodos de nivel del mar elevados a finales de los 40, principios de los 70 y recientemente. Y entonces, si descomponemos esta señal del índice de oscilación del Golfo de México, si la descomponemos en función de frecuencia, esto es lo que obtenemos, esta línea negra. Y las barras de color verticales nos indican, las azules nos indican las precisiones lunares, la frecuencia de precisiones lunares, las rojas nos indica la actividad solar, y las rositas nos indican la interferencia entre las precisiones lunares y la actividad solar. Ahora, ustedes ven que las barras no coinciden en frecuencia con los puntos, que es donde obtenemos los valores de la descomposición del índice del Golfo de México. Y es porque la serie de tiempo no es lo suficientemente larga para tener una mejor resolución de frecuencia que nos dé exactamente estas frecuencias. Pero sabemos que estas barras de color tienen una explicación física. Sabemos que
Las precisiones lunares tienen que ver con la órbita lunar. Cuando la luna está más cerca de la Tierra va a ejercer una fuerza gravitacional más fuerte. Cuando las están más activas va a haber más acción termodinámica sobre la atmósfera, va a haber efectos sobre la presión atmosférica, sobre los vientos, sobre los flujos de calor. Y cuando las dos actúan al mismo tiempo es cuando tenemos estos periodos rositas. Entonces, si usamos las frecuencias señaladas por estas barras en el diagrama, podemos reconstruir la señal del índice de oscilación del Golfo de México, que es la línea azul, la reconstrucción con 8 periodicidades es la línea negra, que explica el 77% de la varianza. Y si además agregamos otra periodicidad de la actividad solar y sus interacciones, para totalizar 10 periodicidades, entonces ya explicamos 93% de la varianza del índice de oscilación del Golfo de México. Entonces, lo que nos está diciendo esto es que estas variaciones del nivel del mar pueden explicarse con precesiones lunares y con actividad solar. Y entonces, como estamos explicando la varianza de esta señal lo suficientemente bien, entonces podemos atrevernos a proponer una proyección a largo plazo. Aquí lo que tenemos en azul es el índice de oscilación del Golfo de México. En la línea negra es la proyección con 10 periodicidades y la línea roja es la proyección con 8 periodicidades. Entonces, este es durante el periodo que tenemos las observaciones, 100 años. Entonces, podemos proyectar hacia el futuro. Y para el Golfo de México, que también incluye el Caribe y el Caribe mexicano, estamos proponiendo, de acuerdo a esta proyección, que para la segunda mitad de esta década debemos esperar aumentos rápidos del nivel del mar. Entonces, para este periodo es que hay que estar preparados para inundaciones, por el nivel del mar, para periodos de erosión acelerada, en fin, todas las consecuencias que tiene un aumento acelerado del nivel del mar, la intrusión salina también. Después se predice que para mediados de los 50 vaya a haber otros eventos así, para los 60 principios de los 70 y a finales de los 90. Entonces, esto fue para el Golfo de México. Para ilustrar que esto puede pasar en otros lugares, usamos otro ejemplo en el mar Adriático, en particular en Venecia, que se ha inundado gravemente en años recientes, y entonces hacemos el mismo análisis para 2 series de tiempo en Trieste y en Venecia, que son estas dos, después de quitarles la tendencia y filtrarlas a 5 años, tenemos índices de oscilación para Trieste y Venecia que son prácticamente iguales porque están en la misma ubicación prácticamente, como a 300 kilómetros de distancia o menos. Y entonces lo que hacemos una vez más es descomponer esta señal en términos de frecuencia y aquí tenemos su descomposición en función de la frecuencia, que es este de aquí, es la línea negra donde aparecen los símbolos. Las barras de color, una vez más, representan las precisiones lunares, la actividad solar y la interferencia o la combinación de las precisiones lunares con la actividad solar. Entonces, como pueden ver, están bien representadas en la señal estas periodicidades. Si usamos estas periodicidades para representar los índices de variabilidad en Venecia y en Trieste, tenemos una representación bastante buena de casi el 80% de la varianza. Entonces, una vez más, podemos usar esta representación que está vista aquí con las observaciones en azul claro, la reproducción en azul, en rojo, creo, y para Trieste en azul. Podemos entonces predecir o proyectar a futuro qué es lo que puede pasar con los cambios del nivel del mar. Y lo que vemos aquí es que se espera que dentro de 2 años Venecia y Trieste sean más vulnerables a las inundaciones y después
a finales de los 40 y después, a finales de los 60. Entonces, esto más o menos nos da confianza de que el método funciona bien, de que las precesiones lunares y la actividad solar, al igual que sus interferencias o sus traslapes, nos representan bien la variabilidad de la señal del nivel del mar. Entonces, la pregunta ahora es si esto se puede usar para explicar la variación del niño. Ahora vuelvo, después de haberme desviado a dendrocronología, a astronomía y a nivel del mar, ahora vuelvo a el niño y tratar de explicar esta variabilidad. Recuerden que lo más aceptado hasta ahora es que esta variabilidad se debe a variabilidad interna del sistema océano-atmósfera, o sea, de la redistribución de masa y calor entre el océano y la atmósfera, por viento y por ondas oceánicas que producen esta variabilidad. Entonces, la pregunta que nos hicimos, ¿podemos usar las precesiones lunares y la actividad solar para representar esta variabilidad del niño? Lo que hicimos es que tomamos el índice de oscilación del niño, que es la línea rosa, la filtramos a 3 años, que es la línea azul claro, y luego a 5 años, que es la línea negra, y usamos la línea azul clara y la línea negra para hacer una descomposición también en función de frecuencia, y encontramos que esta señal del niño, como ya lo habían hecho con dendrocronología, muestra periodicidades correspondientes a la precesión lunar, que son las barras azules, la actividad solar, que son las barras rojas, y sus interferencias, que son las barras verdes. Entonces, usando esas periodicidades, tratamos primero de reconstruir la señal del niño filtrada a 3 años, que es la línea azul, la señal reconstruida es la línea negra, y como pueden ver, hacemos un trabajo decente explicando 66% de la varianza. Las variaciones de alta frecuencia o de periodo corto no son bien representadas, que esas deben ser debidas a la variabilidad interna del sistema océano-atmósfera, sin duda. Pero las variabilidades a largo plazo, como a 5 años, como están representadas aquí, aquí estamos reconstruyendo la señal con un 86% de la varianza en la señal filtrada a 5 años. Entonces, usando estas dos representaciones o reconstrucciones con los armónicos o las periodicidades relacionadas con las órbitas lunares y la actividad solar, igual nos atrevemos a hacer una proyección del niño. La línea negra es el niño filtrado a 5 años, la línea roja es el niño filtrado a 3 años. En realidad son las reconstrucciones a partir de los armónicos, porque el niño filtrado a 3 años es el azul clarito que se ve aquí. Y lo que estamos haciendo aquí es, con esas periodicidades que nos indican la variabilidad del niño, nos atrevemos a hacer una proyección para el resto del siglo. Y ahora sí que hagan sus apuestas, porque estamos prediciendo que para la segunda mitad de esta década vamos a tener un niño que no va a ser tan fuerte como el que tuvimos en el 2018, pero va a ser un par de niños tal vez seguidos, cuando sí se espera un niño fuerte a principios de los 50, ¿no? Y luego una secuencia de niños seguidos de los años 60 a los años 90 inclusive. Entonces, ahora, una vez más, hagan sus apuestas, ¿no? Esta proyección nos puede ser de gran utilidad para preparar cualquier tipo de contingencia relacionada con el niño. Ya veremos en 7, 8 años si esta predicción se cumple o no, pero todo está basado en las precesiones lunares, o sea, las órbitas lunares y la actividad solar. Entonces, lo que estamos proponiendo aquí es que, aparte de la variabilidad interna océano-atmósfera, existe una influencia astronómica que puede generar variabilidad del niño. Entonces, un mensaje principal aquí para todo
los que están escuchando, es que cuando estudiamos oceanografía hay que pensar en otras disciplinas, salirnos de nuestra disciplina y no solo de si soy físico, salirme de la física y pensar en química y biología y geología, sino salirnos más allá de la oceanografía y ver lo que se conoce en otras disciplinas, como en este caso tuvimos que ver lo que pasa en dendrocronología y en astronomía. E inclusive vamos a tener que pasar con las ciencias de la atmósfera para conexión entre la actividad solar y lo que pasa en el océano, porque se sabe que la actividad solar afecta la atmósfera en flujos de calor, en presión atmosférica, en vientos, pero falta hacer la conexión de actividad solar a lo que pasa con el océano, ¿no? La distribución de masa y calor en el océano. Entonces, ese es un punto principal, que hay que salirnos de nuestra oceanografía, de nuestra caja de seguridad y buscar lo que se conoce en otras disciplinas. Esto me vuelve al mensaje principal, que trata de la conexión multidisciplinaria entre el Sol, la actividad solar, la Luna, las órbitas lunares, el mar, el nivel del mar y el niño. Entonces, lo que estamos proponiendo, en esencia, y lo que nos permite hacer una proyección, es que el niño tiene gran parte de su variabilidad forzada por efectos astronómicos. Y con eso concluyo la presentación. Muchas gracias, Arnoldo. Juan Manuel, no sé si pudieras abrir el micrófono de los asistentes para que puedan hacer sus preguntas. Hay una pregunta en el chat de Facebook. Pregunta Ivonne Montes. Dice, muchas gracias Arnoldo, interesante charla. La consulta es, ¿cómo queda entonces el rol del calentamiento global? Pregunta. Sí, el rol del calentamiento global no se toma en cuenta en esta variabilidad porque la tendencia se ha quitado de todas las series de tiempo. Entonces, estas variaciones son encima de los cambios producidos por el calentamiento global. Otra pregunta que tiene otra persona es Pepe Home. Dice, ¿qué porcentaje de la variabilidad sería interna versus lo que nos acabas de explicar? Según lo que vimos, cuando hacemos el ajuste o la construcción más bien con la señal, el niño filtrada a 3 años, esa explica el 66% de la varianza. Uno podría decir que el resto, o sea, el 34% sea de variabilidad interna. Si nos vamos a la señal tal cual, o sea, sin filtrar del niño, pues entonces la reconstrucción explicaría menos de la varianza. Sin embargo, si nos vamos a la variabilidad filtrada del niño a 5 años, entonces estos efectos astronómicos nos explican el 86% de la varianza, lo cual sugeriría que el 14% restante está relacionado con la variabilidad interna océano-atmósfera. Entonces depende de la señal que estemos viendo. Me atrevería a decir que la variabilidad de alta frecuencia, digamos, de periodos más cortos a 3 años, a 2 años, perdón, periodos más cortos a 2 años, está siendo dominada por la variabilidad interna del océano, atmósfera, pero a más largo plazo, más allá de 3 años, la variabilidad pareciera estar influida por efectos astronómicos.
Muy bien. La doctora Ana Laura Flores también dice, esta predicción solo es con los forzamientos astronómicos, sin contar el aporte antropogénico, ni calentamiento global, como ya se mencionó. O sea que es posible que esos niños que se esperan podrían ser más intensos. Efectivamente, sin duda. Y lo mismo con los cambios del nivel del mar que mencionaba. Sin duda, todo va a ser más, todos estos picos que se sugieren o que se proyectan, pudieran ser mucho más graves de lo que pensamos, justamente porque no estamos tomando en cuenta esa tendencia a largo plazo. También nos pregunta Juan Delgado. Dice, ¿se esperaría que en los corales también se reflejen esas frecuencias consideradas? Yo siento que todo lo que tiene variabilidad a largo plazo pudiera mostrar alguna relación con este tipo de variación que estamos describiendo aquí. Entonces, es posible, para contestar directamente a Juan, es posible. No me extrañaría encontrar que sucede así. Lo que pasa es que apenas estamos pudiendo tener acceso a series de tiempo suficientemente largas para poder eh, des, eh, para poder identificar estas periodicidades. Ok, denme un segundo. Bueno, en la parte del chat del Blackboard, disculpen porque no veo la opción para activar el chat, ¿no? Pero las que hemos visto hasta el momento son las que están en Facebook, ¿no? Han sido esas preguntas de Facebook. Ajá. Pregunta Arán Mejía Trejo. Dice, es muy interesante el análisis de frecuencias. ¿Se puede hacer algo similar con sedimentos? Sí, por supuesto. Como se ha hecho con la dendrocronología, se puede hacer con sedimentos. El reto principal con los sedimentos es tener la resolución temporal adecuada, porque los sedimentos usualmente eh, te dan resolución que no es más fina que un año. Si pudieras tener un dato por año, entonces se puede hacer, claro que se puede hacer. Y te daría series de tiempo más largas, así que claro que se puede. Ok, muy bien. También pregunta Pepe Hom, de nuevo. Dice, en la predicción del nivel del mar del Golfo de México, se ve que la subida es mayor con menos armónicos, pero obviamente sería mejor la predicción con más armónicos o no. Sí, bueno, la predicción con más armónicos ya está muy cerca del límite de resolución de la serie de tiempo. O sea que para resolver, digamos, las dos eh, periodicidades de actividad solar necesitamos una señal de... Bueno, creo que entonces sería todo. Les damos las gracias por su asistencia y nosotros vamos a esperar a ver si se vuelve a conectar Arnoldo para agradecerle su charla. Recuerden que el jueves tenemos otra conferencia. En esta ocasión es un invitado de casa, el doctor Reginaldo Durazo, a la 1 de la tarde. Buenas tardes, buenas noches.